Quisiera saber si me logran escuchar ahí. Escriben en el chat, porfa. Ahora sí. Ok. Listo. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. La clase anterior, la sesión anterior, estuvimos trabajando todo lo que es instalación de Node, digamos, inicialización del proyecto como tal. Hoy vamos a trabajar todo lo que es persistencia. La idea es poder hacer una API que permita, pues, la creación de datos o de registros, lectura de esos datos, y para ello vamos a utilizar, pues, todo lo que es MongoDB y alguna dependencia dentro del proyecto. Alguien preguntaba en algún momento si vamos a trabajar un proyecto completo, y la idea es esa, poder entre todos hoy definir cuál sería la estructura de datos de ese proyecto y poderlo avanzar en cada una de las sesiones. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? ¿Levantó la mano? ¿O era porque no escuchaban nada? Bueno, igual ahí está quedando pues la grabación, y vamos entonces a continuar. Por acá en la plataforma les subí la semana anterior una serie de videos donde podían ver cómo crear el proyecto desde ceros, conectarse a Mongo, crear una API y preparar las rutas. Y hoy vamos a necesitar realizar estas cosas. Entonces, pues espero les haya servido, y hoy vamos a avanzar un poco en lo que es ese proyecto, para lo cual vamos a hacer un ejercicio, y es, eh, supongamos que el gobierno de nuestro país o el gobierno local nos pide realizar o desarrollar una plataforma, o somos partícipes de un proyecto donde nos piden desarrollar una plataforma donde se permita elegir candidatos a ciertos cargos a través de Internet o a través de dicha plataforma. Entonces pensemos en un sistema de elección digital. De hecho, acá en Colombia están pensando avanzar con un proyecto de ley donde las personas puedan votar de forma digital, pero no desde su casa, sino desde un dispositivo tecnológico. Y quisiera que pensaran ustedes en eh, una aplicación que tenga pues su front y su back, donde un ciudadano se pueda registrar, digamos, se pueda inscribir, ¿cierto? Para votar en línea, se puede escribir, em, pueda ver, digamos, los candidatos que hay escritos, o sea que hay que gestionar la información de esos candidatos, hay que gestionar la información de las elecciones como tal, pero quisiera que tuviésemos, y tengo preparado por acá eso, unos 10 minutos para que abran un Word o escriban a mano o lo escriban en el chat de una propuesta de back. Y cuando hablo de propuesta, hablo de qué entidades estarían involucradas, o sea, qué datos, qué información estaría involucrada, para que ese sistema que permita elegir a candidatos funcione. Es decir, qué datos guardaríamos, digamos, cuál sería el flujo de ese sistema de votación, y poderlo discutir, y basado en eso vamos a crear, digamos, un back que cumpla con esos requisitos como tal. Entonces, repito, vamos a tomarnos 10 minutos para que piensen en una propuesta. Pensemos, que yo también voy a hacer el ejercicio, en una propuesta de back, en este caso, donde el ciudadano pueda inscribirse. O sea, digamos que yo como ciudadano quiero votar en línea. Entonces yo tengo que hacer un proceso de inscripción, y de ahí en adelante deben pensar cómo funcionaría eso. Yo bueno, los últimos 2 años he trabajado con gobiernos locales sobre plataformas que funcionan de esa manera, y digamos aquí ya tengo, digamos, parte de esa propuesta que se hizo y que funcionó, y quisiera pues compartirles a ustedes, ya que puedo, cómo fue
y hacer un versus lo que ustedes pueden proponer. En otras palabras, en estos 10 minuticos, lo que haremos es, de hecho voy a empezar ya, lo que haremos es pensar en el back, o sea, en el back. ¿Qué hace el back? ¿Cuál es la tarea del back? ¿Qué información recibe? ¿Qué información devuelve el back respecto a una plataforma donde los ciudadanos de un país o de una localidad puedan elegir, digamos, elección popular a candidatos que aspiran a algo? Entonces, vamos a tomarnos estos 10 minutos. Si quieren, pueden ir escribiendo en el chat lo que pues proponen o a micrófono abierto ahorita podemos, digámoslo así, ver o escuchar la propuesta de cada uno y cada una de ustedes. ¿Es claro? ¿Me pueden confirmar por el chat si se entiende, si tienen alguna duda o así está bien? ¿O no entendieron nada? Ok, gracias, gracias. Es claro, listo, excelente. Entonces tomémonos ese tiempo y luego pensamos en la estructura y le damos al código de una vez. Gracias, Mateo.
para quien acaba de llegar, lo que estamos haciendo es pensando en qué información podría tener un backend de un sistema o una plataforma de participación ciudadana donde se elijan a candidatos a través de Internet. Eso funciona en algunos países. En Inglaterra, en parte de Inglaterra funciona. La persona puede votar, digamos, a través de una plataforma. Entonces, queremos pensar cómo podría funcionar un sistema así. Estamos pensando en qué datos podríamos tener, cuál sería el flujo más o menos, y ya compartimos pues las ideas que tenemos todos. Tres minutos para definir con qué datos vamos a trabajar en el proyecto. Ok, quien ya tenga info, puede levantar la mano o escribir para que avancemos. Edwin, Bueno, profe, ¿cómo está? bien, bien. Primero que todo, tendríamos que consultar información en la registraduría para saber si la persona está escrita, si puede votar o no. Entonces, para eso necesitaríamos, por decir, la cédula, los nombres y los apellidos, lugar de votación y si está inscrito. Ajá. Ajá. Verificación de identidad para Sí. ver si está habilitado para votar, sí. Y el lugar. El lugar de votación. O sea, si puede votar, por ejemplo, si es una elección local, si puede votar en esa localidad. Sí. Ok. Ajá. ¿Algo más? No, eso es Eh, todo. Sí, es como lo más básico que se utiliza a la hora de una elección. ok, bueno, esto en cuanto a el proceso, ¿no? El Sí. proceso. No en cuanto a datos como tal, sino a cuanto a el flujo. El Listo, proceso, está sí. bien. Ajá, listo. Gracias, Edwin. Mateo. ¿Qué más, profe? Bien. Bien, bien. Listo, profe. Pues yo analicé que primero que todo hay que crear pues un flujo tanto de editar como de registrar para los ciudadanos, Ok. ya sea con X datos, pues los datos en este caso es lo de menos. Ahora, se puede hacer un control de login si es necesario para manejar como tal toda la cuestión de seguridad. También hay que hacer una tabla para los candidatos, donde los candidatos se pueden postular, y esos son los candidatos que se van a, pues, a mostrar
y los que se van a por los que se van a votar. Ajá. Y habría una tabla intermedia entre ellos, que sería la tabla de votos, donde está el ID del ciudadano y el ID por la persona que votó. Ok, entonces tendríamos ciudadanos. Tendríamos votos. Candidatos. ¿Y qué? Candidatos. Candidatos. Ok. ¿Algo más? No, nada más. Bien. Juan Diego. Buenas, Cris, ¿cómo está? Bien, bien. Los datos que yo busqué, tipo de usuario, porque hay que manejar los roles en la página, tanto las personas que van a registrar los votos como las personas que votan. Ujú. Usuario, que hace referencia a toda la información de los candidatos, tanto de los administradores de la página como los candidatos. Ajá. País, departamento, municipio, para saber la ubicación por la cual votó, y también nos serviría para las votaciones que son locales. Las mesas, que hace referencia a desde qué lugar votó, ahí podemos saber el municipio. Sabiendo el municipio, sabemos el departamento y el país. Tipo de votación, para hacer referencia si es gobernación, presidencia o alcaldía. Candidatos, una tabla que va relacionada con usuario, porque ya la información básica de un votante, de un candidato es la misma, así que va en una tabla usuario, y creamos una tabla aparte que es candidato, que va relacionada con usuario, y que van a ir los datos extra, como puede ser el número del candidato, el partido y hacia qué tipo de votación es, gobernación, alcaldía, etcétera. Y tenemos partido, que en caso de que el candidato pertenezca a un partido, pues se la asocia el candidato, y votación, que va a tener relacionado la fecha de votación, qué candidato votó, en qué mesa votó, qué usuario votó, y obviamente la validación de si el usuario existe o no, pues haría con la registraduría, y eso sería como un proceso del backend. Ok, gracias, Juan. El tema de en qué mesa votó, todo eso, iría también pues, relacionado aquí en votos, de acuerdo a tu explicación. Entonces, en voto, ¿quién votó? O sea, ¿quién? ¿Cuándo? Cuando me refiero a esto es el tiempo, a qué hora, qué día, ¿cierto? ¿En qué mesa? Todo estaría relacionado en voto. Ujú. Gracias, Juan. Rivera, Jason. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bien. Yo lo que estoy pensando fue más que todo como el tema de qué módulos podrían usar, Ajá. basado pues, en el contexto de que es virtual, ¿no? Entonces, pensé en una inscripción de votantes, validación y confirmación de registro para garantizar pues, que sí sean usuarios reales y no exista como publicidad de votos, esas cosas. Locación, para tener pues, como registro de dónde fue, si fue acá, si fue en qué país. ¿No? Ujú. Cálculos y estadísticos para las votaciones, un módulo para trabajar con eso. Seguridad y privacidad de los votantes, garanticemos pues, que esa información no se va a filtrar. Ujú. Auditabilidad de datos procesados, en el sentido pues, como de tener un log que más adelante me permita, pues, o que fácilmente pueda ser auditado y no vaya a incumplir con ciertas cosas que puedan llegar a incumplir, ¿no? Y accesos y roles, pues definir como accesos y roles para saber y permitir a quien lo dejo entrar hasta qué parte y a quien no le permita el acceso a qué parte de módulos de la aplicación. Ok, Y hasta ahí. ok, gracias, gracias. ¿Alguien más? O ya Jason dijo lo que iba a decir otra persona. ¿Alguien más? ¿Otra idea?
Sí, Sergio. Listo, pues yo creo que lo simplifiqué menos, pues en eso. Ajá. En las entidades que necesitábamos ahí serían candidatos, el Ujú. puesto al que está aspirando, Ok. ciudadanos, Ok. los lugares de votación y administrador de sistema. En las Ok. relaciones, candidatos puestos y ciudadanos candidatos, que sería el tema de votación. Pues en esa colocaría el usuario administrador para saber de dónde se está votando y el lugar para confirmar. Muy bien. Gracias, Plaza. Gracias. Edwin nos dice una firma a la hora de realizar el voto. Eso es súper importante, súper importante. Y ahora voy a hablar un poquito más acerca de eso, porque no es solamente entrar a una plataforma y votar, porque si alguien de la casa tuvo acceso a mis datos de conexión, de logueo, lo que sea, y votó por mí, ¿será que eso puede ser válido? Esa es la pregunta que queda. Acá Steven nos dice que entidad usuario, ahí hay una información que él considera debe tener, entidad elección, candidato, voto, ¿sí? Vamos acorde a lo que tenemos acá también. Y por ahí alguien quería decir algo, Ana. Profe, hola. Yo no estoy tanto pensando en las entidades, sino en la hora de votación, porque las páginas tienen unos recursos en cuanto a los servidores y los picos de tráfico hacen que se caiga una página cuando ya hay demasiado tráfico. Entonces yo que consideraría que en las votaciones a los usuarios se les debería denegar un horario. Por ejemplo, por municipios, que este municipio vota a tal hora con el fin de que no se vayan a agotar los recursos de los servidores y no se vaya a caer la página. Ok. Una segmentación de votos. Ok. Gracias, Ana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Voy a hablar acerca de verificar la identidad, que es en parte lo que, digamos, nos compartió por aquí Edwin. O sea, ¿cómo firmar de que realmente, o sea, primero piensa en una elección presencial real. Uno primero se inscribe, digamos, el gobierno por defecto te inscribe en una mesa. O sea, uno la primera vez no fue que uno fue a la registraduría o a el espacio o a la entidad encargada de poder decidir dónde puede o no uno votar, sino que el gobierno automáticamente te asigna un punto de acuerdo a tu lugar de nacimiento. O sea, lo normal es que usted vote donde nació, por defecto, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, yo podría decidir dónde votar. O sea, yo podría cambiar mi lugar de votación porque, digamos, yo soy de una parte, pero vivo en otra y hace muchos años vivo allá y yo puedo hacer ese cambio, ¿cierto? Entonces, hay que pensar también en cómo es en la vida real para volverlo sistema, backend o aplicación. Ahora, ¿cómo hago para inscribirme? Que es algo que acá alguien decía, yo tengo que inscribirme como votante o por lo menos confirmar que quiero participar de una elección digital. Ya nos vamos a lo digital. Lo primero que tiene que pasar es algo que alguien dijo por acá y es, yo debo inscribirme. ¿Por qué? Decidí hacer mi elección de forma digital. Entonces, tengo que inscribirme. Y eso va de la mano de esta entidad que alguien también dijo que es ciudadano, ¿cierto? O sea, debe haber algún lugar donde yo me inscriba o yo me registre o yo diga yo quiero votar. En este caso, voy a contar mi experiencia. En mi experiencia, nosotros consultábamos una API de la registraduría. Digamos, el votante nos daba su número de documento, nosotros íbamos a registraduría
traíamos todos los datos, él tenía que darnos toda su información, digamos, nombre, apellido, fecha de expedición del documento. Nosotros verificábamos si, pues, si era real o concordaba con la información que venía de registraduría, lo dejábamos votar y si algún dato no concordaba, cuando digo algún dato es que el nombre no era igual, uno de los nombres, uno de los apellidos no era igual, la fecha de expedición no era igual, de una vez ese voto quedaba no válido. O sea, lo dejábamos votar, pero ese voto era no válido, no se tenía en cuenta, que es como pasa en parte en la vida real, que si usted tachó en dos candidatos, ese voto se invalida. Entonces, así funcionaba. Para nuestro sistema, esta funcionalidad de registro o de inscripción del votante la vamos a hacer. Es decir, vamos a crear un endpoint que diga registrar votante o ciudadano y bueno, que se permita registrar. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo hacer una verificación, digamos, en otro sistema. Podríamos hacer una base de datos fake donde tendríamos cédulas o documentos de identidad y poder contrastar. Pero para este caso simplemente lo vamos a dejar que la persona se pueda registrar, que al menos tenga unos datos que sean más o menos reales y poder validarlo y dejarlo seguir. Bueno, eso por ese lado. Considero que el tema de candidatos debe ir, o sea, debe haber un preregistro también de los candidatos, ¿cierto? Lo que podemos hacer es que si un candidato se registra, al tiempo de una vez lo pasamos a la de ciudadanos, de tal manera que no tengamos que poner todo, nombre, apellido, dirección, teléfono, bueno, si se pide teléfono, en candidato, sino que todo eso esté en ciudadano y hacemos una referencia a ciudadano para de ahí extraer la información del candidato. Es decir, el solo hecho de ser candidato te vuelve ciudadano, como para hacerme entender un poco ahí respecto a lo que ustedes plantean. Ok, acá Samuel dice que la persona mande una imagen del documento como control, pero ahí, ¿qué sucede? Te voy a poner el ejemplo de cómo funcionan los cajeros. Tú vas a un cajero electrónico y cuando tú haces la transacción, el cajero toma fotos. Pues por si no sabían, el cajero toma fotos, toma muchas fotos durante el proceso de la transacción. Por si en algún momento tú dices, ah, no, yo no hice la transacción, bueno, ahí queda la foto de que sí fuiste tú. Y si no fuiste tú, pues también puede quedar la evidencia de quién fue el que hizo la transacción, en qué cajero, a qué hora, qué día, bueno, toda esa información. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Podemos tener un sistema que cuando la persona va a votar ponga la cédula al lado, lea los datos y compare con, bueno, inteligencia artificial, que sí sea la persona y eso lo podemos hacer. Para el caso de nosotros, que es solo back, nosotros simplemente tendríamos que recibir la foto de la cédula y guardarla. Luego procesarla con cualquier otra API que me permita saber si eso es real. Pero para este proyecto que es tan corto, pues no tenemos esos recursos. Pero eso sí se puede hacer. Yo tenía en ese momento registraduría y yo mandaba y él me decía, sí puede votar, esa persona no está muerta, no está fallecida, puede votar. Bueno, pero para este caso vamos a tener ciudadano, vamos a tener candidato, vamos a tener roles para saber quién puede registrar al candidato, porque el candidato realmente no va, el candidato puede ir al endpoint de ciudadano y registrarse, pero al tiempo alguien tiene que registrarlo como candidato, ya no como ciudadano, como candidato. Si esa persona se registró primero en ciudadano, yo cuando vaya candidato a registrarlo, él va a ir a ciudadano, extrae información necesaria y hace el proceso de registro en candidato. Si ese candidato aún no se ha registrado como ciudadano, yo desde candidato registro la información y ya en ciudadano se guarda esa data para que esté referenciada y no estemos repitiendo información. También vamos a tener el tema de los votos para tener pues la trazabilidad de quién votó, cuándo votó, por quién votó. Acá Larry me dice, profe, también se debería cerrar el tiempo de votación. Sí, por esa razón, Larry,
tenemos que tener una entidad llamada elección. Porque las elecciones son por periodo. Aquí voy a decirles las periodo. Entonces yo digo, ese candidato va a ser candidato, pero ¿para qué elección? ¿Cierto? Y ahí mismo en elección yo tengo el periodo, o sea, cuándo inicia la elección y cuándo termina la elección. Todo puede ir ahí mismo. El tipo de elección también lo podemos asociar, o sea, podemos decir, bueno, esta elección es de qué tipo, ¿cierto? Y la auditoría ya va de acuerdo a la información que hay en estas entidades. La verificación de la identidad, vea, lo que podemos hacer ya para esta verificación es lo siguiente. Un ciudadano, el flujo, mi propuesta de flujo puede ser la siguiente. Un ciudadano se registra con su información, ¿cierto? En este caso, en este BAC, vamos a suponer que esa data es real, porque realmente esto no tenemos contra qué otra base de datos contrastarla, y le vamos a devolver un token. Con ese token, esa persona, el día de la elección, va a poder votar. Es decir, hay un periodo de registro, o sea, hay un periodo de registro, unas fechas de registro, o sea, yo voluntariamente digo, yo quiero votar virtual. Cuando se cierre ese periodo de registro, pues ya no pues el ciudadano ya no va a poder tener un token nuevo ni nada, o sea, hay un periodo. Luego, el día de la elección, lo primero que le va a pedir el sistema a la persona es su token. ¿Sí? Es su token, porque yo puedo poner mi cédula, pero bueno, ¿y cómo sabemos que realmente soy yo? ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es en el registro pedir un correo, al correo enviar el token y para la persona poder votar tiene que dar clic en ese enlace y ese enlace por dentro tiene el token. O sea, todo eso se puede hacer. En este caso, como es solo back, vamos a recibir el token de votación, un token de votación. ¿Sí? La persona que no tenga el token es como perder su clave de la tarjeta. O sea, no vas a poder votar. O sea, así es simple. ¿Sí? Entonces, eso va a ser de esa manera. Dice por acá, validación del lugar de expedición de la cédula para que solo se muestren los candidatos postulados. No puedo votar por un candidato a la alcaldía de Medellín si mi cédula está inscrita en tal parte. Sí, eso está en la parte de registro. O sea, cuando yo me registro, le podemos dar la opción de que diga para qué, bueno, a qué país, municipio y en qué mesa puede votar. Y así, al momento de que pase el token, saber qué candidatos mostrarle. Listo, eso lo podemos hacer. Entonces, ¿estamos de acuerdo con el flujo? Yo creo que por ahora podemos trabajar con estas entidades para que podamos avanzar, digamos, en el proceso. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos, todas? Supongo que sí. Luis, Profe, buenos días. Compañero, buenos días. buen día. Profe, yo tengo una duda, ya que pues tenemos ya esto organizado. ¿Sería una base de datos relacional o no relacional? Pues yo tengo entendido que hay, perdón, profe, Dale, dale. que por flexibilidad sería una mejor no relacional como MongoDB, pero pues usted que tiene experiencia y demás, me gustaría que nos aclarara de pronto esa partecita. Muy bien, muy bien. Buena pregunta y ahí aprovecho para. La única diferencia entre SQL y no solo SQL es algo llamada restricción. ¿Qué es restricción? Voy a hablar un poco de eso. Pongámoslo por acá. Tenemos una imagen aquí en una nueva pestaña. Ah, pero esta está muy pequeña. Bueno, yo he estudiado ambos tipos de base de datos. Las relacionales, las no relacionales. ¿Y qué sucede? En las relacionales hay algo que se llama restricción. ¿Qué es una restricción? Cuando tú creas una tabla y le dices que vas a crearle una clave principal y que esa clave principal se autoincrementa, eso ya es una restricción. ¿Qué es restricción? Decirle que es principal, porque ya le estás diciendo que no se puede repetir y que no puede estar vacía. O sea, ya está restringiendo que ese valor es único
y no puede estar vacía. Siempre debe de tener un valor. Eso se llama restricción. ¿Qué otra cosa es restricción? Cuando tú dices que un ID foráneo es algo que pertenece a la tabla en cuestión, a la tabla B, por ejemplo, pero su valor debe verificarse en la tabla A. Me explico. Yo tengo publicaciones y tengo comentarios. Siendo publicaciones una tabla que no depende de nadie, yo hago una publicación, por ejemplo, subo un video a YouTube, y comentarios depende de la publicación. O sea, yo tengo que comentar en alguna publicación. Entonces, ya la segunda tiene una restricción, que es que debo saber a qué video o a qué publicación le estoy haciendo el comentario. ¿Qué sucede si yo quito la foránea? O sea, si quito la restricción, que yo puedo tener igual la clave foránea, o sea, puedo igual tener la clave foránea con la diferencia de que no puedo validar vía base de datos directamente que realmente esa foránea exista en su tabla de origen. En resumen, la única diferencia que hay más grande entre SQL y no SQL es la restricción. Es decir, que yo no puedo decir que comenté en una publicación que no existe. Las bases de datos NoSQL funcionan para grandes cantidades de datos que se vuelven mucho más rápido en consultarlas, en guardar datos, porque no tiene restricción, tiene flexibilidad. Y esa flexibilidad lo que hace es que te da la responsabilidad de que tú tienes que cuidar el flujo de esa data. Es decir, si pasamos ese mismo publicación, comentario a no SQL, va a funcionar igual. De hecho, Google lo hace. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando tú cargas un video de YouTube, aún no carga los comentarios. Y si carga, carga unos cuantos. Si tú le das en ver comentarios, él vuelve y carga todos los demás comentarios porque es una base de datos NoSQL y funciona perfecto. ¿Cuál es la tarea que tuvo Google? Verificar de que esa publicación exista antes de permitir que se comente en ella. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Para lo de nosotros funciona perfecto. ¿Por qué razón? Porque resulta que acá no hay transacciones. O sea, o sea, cuando digo transacciones, es que, por ejemplo, si yo voy a hacer un giro, lo primero que tiene que hacer el sistema es verificar que esa cuenta bancaria exista, de que mi cuenta bancaria exista, de que mi cuenta bancaria tenga el saldo acorde al valor que quiero transar o enviar. Y luego, después de toda esa verificación, ahora sí, permitir hacer el débito de mi cuenta y pasarle y sumarle ese valor a la cuenta de destino, ¿cierto? Acá, nosotros lo único que vamos a hacer es la verificación nosotros porque la base de datos es flexible. Me explico. Nosotros vamos a permitir registrar un ciudadano, pero nosotros también le podemos decir que ese ciudadano no se puede repetir. O sea, seguiría funcionando desde ese punto de vista como una base de datos SQL. Nosotros vamos a decirle que un ciudadano puede guardar un voto, ¿sí? Pero como no tenemos foránea, sino acá se llaman referencias, nosotros le decimos, venga, espere, para que él vote, primero nosotros vamos a ir a verificar que ese ciudadano es real, existe. Luego de que vemos que sí existe, nosotros venimos y depositamos el voto, ¿sí? O sea, toda la tarea de restricciones corre por nuestra cuenta, pero todo lo demás sigue funcionando como una base de datos SQL. ¿Sí? Va a seguir funcionando igual para nosotros. Entonces, digamos que vamos a tener, acá no se llaman foreign key, sino referencias. O sea, el voto es de quién. Entonces yo puedo guardar el ID de la persona que votó. Yo puedo guardar el ID de los candidatos. Y en candidato puedo guardar el ID de en qué elección o en qué periodo es candidato. O sea, puedo hacer lo mismo y para eso también hay unas métricas que la idea es que aprendan a hacerlas aquí. O sea, no nos vamos a salir de ese proceso. O sea, puede funcionar igual. ¿Listo? ¿Entendido? Ok, entonces, luego de esto, vamos a crear, digamos, una primera API, ¿cierto? Para que nos rinda el tiempo, porque ya nos corrimos ya nos vamos a correr una hora, entonces vamos a agilizar.
Entonces, lo primero que voy a hacer es que en la sesión pasada nosotros llegamos hasta instalar .env. ¿Qué es ese tal .env? Resulta que nosotros tenemos unas variables de entorno, que básicamente son variables que son externas a nuestra API. Y las hacemos externas a nuestra API porque son datos sensibles. De hecho, la sesión pasada alguien copió mi contraseña y usó la base de datos de la sesión anterior para guardar cosas. O sea, usó esa base de datos porque vio el video y copió y le funcionó. Yo cambié la clave, pues no por mal, sino como para que esté limpia y poder trabajar y mostrarles a ustedes cómo funciona. Pero está bien. Entonces, ¿cuál es la idea? .env es una dependencia que me permite tomar esas variables externas, leerlas y traerlas hacia mi API. ¿Y por qué son externas? Porque son datos sensibles y si hay una catástrofe en nuestro server, no van a poder acceder a esas variables. Entonces, vamos a probar poder leer estas variables. Por ejemplo, supongamos que yo por acá, y voy a bajar esto mucho para que el que se copia las claves no las vea. Yo creo que ya la va a ver. Van a tocar volver a cambiar. Y acá voy a decirle, por ejemplo, que deseo una variable de entorno llamada title. Y va a ser igual a, no sé, hola mundo, una cosa así. Entonces, esto es una variable externa. Si yo quisiera acceder a esa variable, voy a aprovechar que acá tenemos un endpoint que es slash y le voy a decir que me envíe lo que hay allí. Para eso, aquí le voy a dar alt 96 para que me ponga esta string rendering, que lo que hace es que yo puedo unir variables dentro de texto, variables con texto, en vez de usar el más, que también se puede usar. Y entonces acá le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir, venga, process, que es un objeto al cual tenemos acceso desde cualquier archivo. Le voy a decir .env, que significa environment. Process es todo lo que está corriendo en el back en este momento. Env es lo que está corriendo que está en variables de entorno o a las variables de entorno a las cuales tengo acceso. Y la variable de entorno en este caso se llama title. Entonces yo voy a copiarme esto y voy a pegarlo aquí. Si yo me voy al Postman, recordemos que estamos ejecutando a través del puerto 8800. Voy a irme al Postman. Acá tengo un trabajo de la empresa. Vamos a ver. Acá no teníamos servicio API, curso backend, acá. Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a poner aquí el localhost. Y acá le voy a decir /, creo que el puerto es este, y le voy a decir /. Así, voy a enviar. Y me dice indefinido. ¿Qué es ese indefinido? Que no encuentra o no puede acceder a esta variable de entorno. Para eso, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Acá yo voy a realizar la importación, voy a decirle import. Ese import voy a crear un nombre, en este caso le voy a decir .env, que es el nombre de la dependencia, y le voy a decir from .env, que es como se llama la dependencia. Aún así, si yo vengo para acá y le digo, venga, extráigame de las variables de entorno que son externas, y grábense eso, son externas al sistema por seguridad, quiero extraer el valor. Tampoco. Undefined, no lo encuentra. Entonces aquí yo le voy a decir, venga, no. Necesito, acá yo voy a decirle .env, que es la variable que utilicé, y aquí le voy a decir .conf. Con ese conf, lo que hace es simplemente poder acceder y extraer esas variables. Aquí es conf. Esas variables de entorno que son externas al sistema. Si yo voy acá y le digo send, miren que ahí me dice hola mundo. El que no alcance a ver, sí, ahí dice hola mundo. Es decir, ya tengo acceso a variables de entorno externas a mi sistema. Súper importante eso. ¿Por qué es súper importante? Porque para conectarnos con Mongo, vamos a necesitar
digamos, esa variable externa, ¿sí? Ahora, en este caso, nosotros tenemos por aquí lo que es, pues, unos endpoint que no vamos a utilizar. Yo voy a borrar este, voy a dejar solo uno. Voy a borrar este. Y lo que voy a hacer ahora es intentar conectarme a Mongo. Entonces, para este caso, voy a ponerlo, puede ser por aquí. Voy a ponerlo por aquí y le voy a decir que quiero crear una constante, la cual voy a llamar connect, como se los compartí en el video, pues, en el video que hay en la plataforma. Esta va a ser una función asíncrona porque no sabemos cuánto demore en conectarse, porque el server puede estar lento y demás. Entonces es una función asíncrona. Y aquí le voy a decir que no voy a enviar ningún parámetro. Y lo que quiero es poder acceder a esa conexión. Aquí simplemente creé una función. Esto es un método, digámoslo así. Hablemoslo en esos términos. Como no sabemos qué pueda pasar, entonces yo acá voy a utilizar un try catch, porque voy a intentar conectarme y si hay algún error, pues me debe decir que hubo un error. Cuando usamos una función asíncrona, yo le puedo decir a mi sistema, venga, yo quiero que primero intentes conectarte. Si no has terminado de conectarte, no continúes en las líneas de código o en el código. Entonces, ¿cómo funciona eso? Los que saben JavaScript pudieron haber escuchado alguna vez async await. Async es una función asíncrona que se traduce, como les decía ahora, es algo que quiero hacer y no sé cuánto pueda demorar. Y el await es que le voy a decir, espere a que termine cierto proceso para poder continuar con el otro. Hay momentos donde necesitamos la conexión para poder guardar un dato. Entonces imagínense que él intente guardar el dato sin poderse conectar, que nos pasa en algunos sistemas. Entonces esa es la ventaja de la sync await. Entonces aquí le voy a decir, venga, primero espere a conectarse. Y yo puedo guardar, de hecho, esta conexión en alguna parte. O sea, yo le puedo decir aquí, const my connection igual. Bueno, aquí yo le puedo poner este igual acá. Y le voy a decir, espérese, await es espérese. Y por acá yo voy a utilizar una dependencia. Voy a comentar esto, que se llama mongoose. Bueno, y voy a conectar esto, que se llama mongoose, que me va a permitir, digámoslo así, conectarme, digamos, a Mongo y trabajar con él para la estructura de, digamos, del esquema de los datos. Esperen, yo conecto esto aquí súper rápido. Y entonces, para eso, voy a irme a la consola. De hecho, voy a detener esto un momento, sí. Y le voy a decir que quiero instalar mongoose. Entonces, le voy a decir por acá y les voy a mostrar a ustedes de dónde viene eso. Este es mongoose, digamos, es una herramienta que me va a permitir llevar un orden, aparte de conectarme, llevar un orden dentro de la estructura de mi base de datos. Acá yo puedo crear esquemas como si estuviera en una base de datos relacional. Yo le puedo decir que el título va a ser un texto. Le puedo decir que la fecha va a ser tipo fecha, o sea, tipo date. O sea, todo esto lo puedo hacer una estructura utilizando mongoose. Pero entonces acá, para empezar, él me dice, lo primero que tienes que hacer es, pues, instalar mongoose. Entonces voy a venir acá, voy a copiarme esto, voy a pegarlo aquí y voy a realizar la instalación de mongoose. Vamos a esperar que lo instale. La dependencia. Vamos a esperar un ratico más. Listo, instalada. Y acá voy a arrancar esto. Ya instalado mongoose, lo que voy a hacer es simplemente referenciarlo. Entonces le voy a decir, venga, mongoose, quiero hacer la importación del paquete llamado mongoose. ¿Y qué puedo hacer con este tal mongoose? Que yo ahora puedo venir acá
y ahora sí conectarme utilizándolo. Entonces le voy a decir, hágame un favor, mongoose.connect. Y ese connect me va a pedir aquí una cadena de conexión. Profe, ¿y de dónde viene eso? Pues resulta que acá lo tenemos. Me dice, es una función asíncrona. Dile que espere hasta que te conectes y le dices mongoose connect y ahí pasa la cadena de conexión con el nombre de tu base de datos o la base de datos que quieres. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. En este caso, nuestra cadena de conexión está en el env y se llama Mongo. Entonces acá le voy a decir process.environment.mongo. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí nuestra conexión. Para verificar que realmente logró conectarse sin ningún error, vamos a poner aquí un console.log y le voy a decir cómo conectado a MongoDB. Listo, conectado a MongoDB. Y si hay algún error, pues también digámosle por acá que en este caso nos imprima lo que pudo haber pasado. Vamos a ver si este tiene punto mesas. No, imprimimos el error directamente. Muy bien. Resulta y acontece que esto es un método o una función. En este caso yo necesito ejecutar esta función porque por defecto ella no se va a ejecutar solita. Entonces me voy a ir acá al listen y le voy a decir, venga, hágame un favor, intente conectarse. Entonces aquí le voy a decir connect. Y miren que acá me dice conectado a Mongo, es decir, sí logró conectarse. ¿Cómo verificamos? Voy a irme, esto lo hicimos en la sesión anterior, y voy a irme acá a Database, voy a refrescar esto como para que cargue bien, todas las métricas y todo. Y acá voy a decirle Overview. Acá me aparecen una serie de elementos. Voy a irme a Real Time. Acá, métricas. ¿Sí? Y acá en métricas me dice que en este punto se conectó alguien. O sea, ahora. Acá me dice Connections. Y básicamente dice que hay, vamos a ver, aquí, a ver, aquí inicia un pico como que alguien se conectó en ese momento. ¿Sí? Entonces, voy a devolverme acá a Database. Y acá me da también información, ¿sí? Inicia un pico como de que alguien se está conectando. Aquí pues aparece como para monitorear, que era donde estábamos ahorita, pero quiero hacer algo y es lo siguiente. ¿Qué pasa si mi cadena de conexión está mala? Entonces yo voy a venir acá después le cambio la contraseña, porque yo sé que también van a probar. Y lo que voy a hacer es decirle acá, venga, la contraseña ya es otra. Ya es otra. ¿Qué sucede? Las variables de entorno, como son externas, cuando yo cargo mi aplicación, él ya leyó las variables de entorno. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a detener esto por un momento. Voy a arrancarlo de nuevo. Y vamos a ver qué intenta hacer aquí el señor. Entonces, miren que acá me dice, venga, no. Aquí hubo un error, no se pudo conectar, falló la autenticación. Entonces, definitivamente, aquí nos damos cuenta que funciona nuestro try catch y que nuestra aplicación, digamos, está ok. Entonces voy a devolverme. Acá me va a tocar también detener porque vuelvo y digo, es algo externo. Voy a arrancarlo y ahí me debe decir que se conectó a MongoDB. ¿Hasta ahí alguna pregunta con este paso que es importante, que para muchos es nuevo y que es necesario para lo que vamos a trabajar? ¿Preguntillas? Bueno, vayan armando ahí las preguntas. Y acá yo, pues en la sesión en el video, había creado una serie de métodos que lo que hacen es validar cuando se desconecta y cuando se desconecta Mongo, pero ya pues se los dejo para que en la plataforma, y nos rinde el tiempo acá,
puedan ustedes ver este que es conectar Node con Mongo, ¿sí? Y ahí van a poder hacer ese ejercicio. Nosotros acá vamos a continuar con el proceso. Para continuar con el proceso, vamos a crear las rutas para tener nuestro aplicativo organizado. Entonces acá voy a dar clic por fuera, clic derecho, nueva carpeta y voy a crear routes, que es una carpeta simplemente que voy a crear para crear las rutas de una forma más organizada. Como decidimos que nuestro sistema por acá iba a tener verificar identidad, ciudadanos, votos, candidatos, cada uno de estos representa una colección, que es como se llaman las tablas en Mongo, una colección de datos. Entonces, vamos a crear una carpeta para cada uno de esas colecciones de datos. Por ejemplo, para ciudadano. Entonces, yo voy a venir acá a mi pack y voy a decir que quiero crear un nuevo archivo y ese archivo se va a llamar ciudadano. Bueno, en este caso, ese ciudadano es .js. Y para cada uno vamos a crear uno. Votos. Entonces acá voy a decirle clic derecho. Bueno, en este caso, lo ideal es que lo pongamos en plural porque ahí vamos a manejar varias cosas. Entonces, para ciudadanos, porque esto no es un modelo. Ojo, el modelo también lo vamos a hacer hoy, pero este no es un modelo. Los modelos normalmente van en singular, pero estas rutas las voy a poner en plural. Un nuevo archivo, vamos a tener votos.js. Vamos a tener candidatos. .js. Vamos a tener roles o perfiles. .js. Vamos a tener elecciones. .js. Vamos a tener inscripciones. .js. Entonces, ciudadanos, votos, candidatos, perfiles, elecciones. Pongamos que es una elección. Vamos a poner acá países. Un nuevo. Voy a dejar países, pero para no llenarnos, pues puede estar municipio, departamento, pero vamos a hacerlo como a nivel nacional. Entonces voy a dejar solo países. Tipo de elección. Bueno, pongamos acá nuevo archivo. Tipo elecciones. Tipo elecciones.js. Y inscripción. Inscripción, acá tenemos inscripción, ya. Yo creo que con esas ya tenemos. Ah, bueno, tipo de elección, tipo de elecciones, tipos, elecciones, listo. Ahora, estas son las rutas que vamos a tener y nos va a permitir, digamos, tener un orden dentro de lo que es nuestro aplicativo. Adicionalmente a eso, alguien dirá, pero ¿y la autenticación? ¿La autenticación cómo se hace? El administrador del sistema, voy a suponer que es un ciudadano también. Si no lo considero así, podríamos tener por aparte un nuevo archivo llamado login o llamado autenticación o llamado out, como en el video, voy a llamarlo aquí out, y poder trabajar con él. Como son rutas y acá todo lo web lo maneja Express, yo necesito hacer la importación de Express. Y le voy a decir from Express. Y con esto lo que voy a poder hacer es lo siguiente. Voy a crear aquí una constante. La voy a llamar puede ser router. Y este router va a manejar todas las rutas de autenticación. Entonces aquí le voy a decir que esto es igual a express.router. En este caso uso la clase router. Y ahí, ya de ahí en adelante puedo utilizar este objeto para poder
trabajar todo lo que son mis rutas. Entonces yo a este router voy a decirle que vamos a tener una ruta, en este caso de autenticación sería una ruta post. Una ruta post. Aquí abro paréntesis y le voy a decir cuál sería, digamos, el endpoint de esa ruta. Voy a decirle que puede ser simplemente slash por el momento. Va a ser slash y no sé si, bueno, los que vieron el video, realmente aquí lo que estoy haciendo en parte, voy a cerrar todo lo otro. En parte tenemos la información aquí, o sea, hay un request y un response. Entonces aquí le voy a decir, esta petición va a tener mínimo un request y un response. Luego de eso, yo voy a poder trabajar internamente con, digamos, esos valores. Y acá yo puedo imprimir la respuesta o enviar la respuesta. En este caso vamos a utilizar siempre el formato JSON para poderlo trabajar. Aquí voy a devolver un objeto que para este caso voy a decirle aquí data y va a ser un objeto vacío. Listo. Entonces aquí hay muchas cosas, parecen ser muchos enredos. Voy a ver acá en los comentarios. Ok, listo. Parece ser mucho enredo, pero realmente lo que estoy haciendo es definiendo simplemente una ruta. Y acá lo que voy a hacer es hacer un export de esa ruta para que pueda ser usada en cualquier lugar donde hagan referencia a este archivo. Entonces, por defecto, lo que voy a hacer es exportar ese router. Muy bien. Ya con esto, yo podría en algún lugar, en este caso en nuestro index, realizar la importación de ese archivo. Entonces le voy a decir por acá, voy a poner por aquí un comentario, rutas, y voy a hacer la importación de lo que es, en este caso, este es out road, voy a llamarlo, y esto va a importarse desde, como esto no es una librería, no es una dependencia, yo podría darle la ruta exacta donde está ubicada. Entonces yo le digo, bueno, realmente esto está ubicada al mismo nivel en un directorio llamado roads y en este caso me llamo auth, pero como no es un módulo o una dependencia, debo ponerle el punto .js. ¿Ya? Y ya aquí dentro, pues voy a tener acceso, digamos, a toda la información. Entonces, hay un concepto que se llama middleware, pero para poder entrar en eso yo tengo que explicar algo antes. Y es que yo acá voy a crear una ruta, puede ser por aquí, bueno, o al final, no importa. Voy a ponerlo por acá. Y aquí en esta ruta yo le voy a decir lo siguiente, puede ser por aquí. Voy a decirle app, que este app de dónde viene es Express, solo que acá no lo llamé, no lo llamé Express porque arriba ya lo estoy usando, ¿cierto? Pero en este caso le voy a decir app.use, que es otro middleware. Y ahora voy a explicar qué es eso, esa locura. Y acá le voy a decir que la ruta por defecto que va a tener este endpoint va a ser auth o autenticación. En este caso, yo le voy a decir que esta ruta va a ejecutar o va a llamar a este señor, miren, a outroute. Eso suena muy loco, se ve exageradamente enredado, pero ¿qué le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo, venga, para mantener un orden, lo que yo quiero hacer es simplemente no tener una chorrera de información acá, sino que quiero que
todas las rutas, todos estos archivos tengan su propia ruta principal. Le estoy creando una ruta principal y luego cada archivo internamente va a tener sus rutas hijas. Eso es lo que quiero lograr aquí. Entonces, si por ejemplo, yo aquí le digo que esta ruta va a estar, se va a llamar API en la versión 1, /, bueno, ahí ya tenía el slash, para yo poder ejecutar esto que tengo por acá, tengo que decirle API v1 out y él va a entrar a la ruta principal que sería en este caso esta. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces aquí yo me voy a copiar toda esta ruta y voy a irme al Postman y le voy a decir, venga, hágame un favor. Quiero que ejecutes API v1 out. ¿Y qué método se está utilizando acá? Voy a irme para acá y me dice el método post. Listo. De hecho, voy a imprimir todo lo que me manden. Qué pena. Aquí le voy a decir rick.body. Que me imprima todo lo que envíen en el cuerpo de la petición. Suena muy loco aún. Pero entonces aquí le voy a decir, voy a utilizar el método post y en el cuerpo de la petición voy a decirle raw. Voy a enviar la información en formato JSON y acá le voy a decir lo siguiente. Quiero enviar un nombre y ese nombre es Camilo o Camila. Entonces le voy a decir send y acá me dice, venga, pero aquí sucede algo. Localhost API v1 aus me está devolviendo un error, es decir, no encuentra esta ruta. Vamos a ver por qué. Por acá, vamos a ver. API v1 out. Vamos a ver. /post. API / me faltó el slash acá. Vamos a probarlo acá. Bien, gracias, Steven. Me faltó el primer slash, este de aquí, /. Y aquí, básicamente lo que hizo fue usar esta ruta, que es la ruta principal de todo lo que es autenticación, y entró a la ruta principal, que en este caso es esto. ¿Qué pasa acá? Yo le envié, en este caso, Camila en el cuerpo y no me está imprimiendo pues la información de Camila. Vamos a ver acá, request, vamos a ver, .data, send, no me quiere imprimir la info. Voy a imprimir literalmente request. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. No me está tomando los datos de Camila. Voy a ver. Y el Postman. Body, raw, JSON. Ah, ok. Ya sé qué pasó. El return. Me falta el return. Vamos a ver. Return y todas las requests. Vamos a ver. Request.body. Body. Vamos a ver si es el return primero. No me cogió este. .data. Ah, ok. Sí. Resulta y acontece, sí, ahí tienes razón,
que para aceptar el formato JSON, bueno, aquí por querer hacer más hice menos, para poder aceptar el formato JSON, eso es una restricción que está por defecto. De hecho, acá voy a decirle en Express, vamos a ver si se los puedo mostrar acá. El middleware es esto que estamos utilizando en este caso este use. El middleware visualmente, se los quiero mostrar visualmente porque creo que es la mejor forma. Siempre en una petición yo tengo la petición, no, en un endpoint, en la consulta en un endpoint yo tengo un request, que es la solicitud, o sea, el envío, y tengo una respuesta. En la mitad yo puedo tener un middleware que él sabe qué fue lo que se pidió y qué es lo que se va a responder. Ese middleware, en este caso, es use. Y dentro yo puedo tener, pues, una serie de parámetros que me permite acceder a cierta información. Por acá, aquí, podemos ver varios ejemplos. Entonces, él dice acá, bueno, tú puedes usar Express, aquí te aparecen todas estas opciones, tú puedes hasta redireccionar a una siguiente petición, pero acá voy a buscar Express JSON, body o lo que sea. Esperen que les quiero mostrar. Recogí el que no era. Bueno, la documentación está enredada. Voy a ponerlo así. Express. Espere. Acá. Entonces, miren. Bueno, está mejor otras documentaciones en ciertas partes. Entonces, miren que aquí lo que le está diciendo este middleware use es que acepte, que es lo que decía ahorita Steven, acepte pues datos JSON. Entonces acá ya puede utilizar el cuerpo y extraer del cuerpo pues toda la información. Entonces en este caso, en la parte superior, yo puedo decirle igual acá, app.use express y bueno, toda la película. app.use express.json y voy a ponerlo entre paréntesis. Listo. Entonces, así como está, voy a irme al Postman y voy a decirle enviar. Vamos a ver cómo tenemos acá. Data, no. Voy a poner solo body. Voy a decirle enviar. Sino que, ¿qué sucede? O sea, yo estoy aquí creando un objeto, ¿cierto? Un objeto. A ese objeto le estoy poniendo una clave llamada data y a su vez el body tiene su propio objeto. Por esa razón ahorita yo era intentando retornar directamente el cuerpo o directamente aquí esto como un objeto para evitarnos estas dos llaves. Entonces voy a decirle enviar y acá me aparece pues lo único que hay que es exactamente el objeto que envié. Entonces ahí de esa manera podemos pues extraer la información y al tiempo retornar digamos una respuesta. ¿Ok? Entonces miren que ahí tenemos ese primer endpoint que pues está funcionando y acá adentro nosotros podríamos hacer lo siguiente. Yo le puedo decir acá, bueno, yo quiero un endpoint que en este caso es vía get y aquí quiero que retorne, no sé, una lista. Esa lista pues va a estar vacía. Entonces, si yo me voy para acá, voy a guardar esto, voy a clonarlo. Duplicate y acá lo voy a cambiar a get. Le voy a decir send. Yo lo ejecute algún día de la vida. Yo creo que está, no, ya ahí debió coger. Cancelar, enviar. Vamos a ver. Ujú.
to. Voy a utilizar este de acá otra vez. Este está corriendo, el de acá no lo coge. Vamos a ver por qué se demora tanto. Retornemos. Retornemos un objeto XY. Pongámosles response.json y dentro un objeto o una lista, como estábamos pensando. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Ahí está. Entonces, en este caso, miren que a pesar de que es el mismo endpoint, dependiendo del método, él ya sabe a cuál de los dos llamar. Si a este, que es el mismo endpoint que envía datos, imprime, o a este que es get, que envía datos, pero realmente estamos devolviendo esta cuestión. Entonces, hasta el momento, esto lo podemos hacer con todas las acciones. Entonces, yo puedo acá decirle que de una vez quiero dejar lista lo que es el put y directamente dejar listo lo que es el delete, aunque ese delete nosotros lo vamos a trabajar de otra manera. No vamos a eliminar datos, sino que simplemente los vamos a referenciar. Entonces miren que ahí ya tengo todas las opciones disponibles. Voy a guardar aquí, voy a clonar este y le voy a decir que este es el put. Voy a decirle send. Ok, voy a guardarlo, voy a clonar este, voy a decirle aplicar y acá le voy a decir delete y voy a guardarlo. Entonces aquí tengo el primero con mis rutas ya definidas y ya tendríamos es que agregar la lógica dentro, que eso pues ya lo haremos en la... Se los voy a dejar en videos de esta semana para que puedan hacer el ejercicio. En resumen, los videos de esta semana van a ser directamente con estos archivos ya, porque como no tenía al principio la idea de qué sistema íbamos a hacer, pues no podía avanzar, pero ya con eso, lo que no alcanzamos a ver, lo voy a pues adelantar. En resumen, lo que quiero que hagan para si practican hoy o mañana o pasado, es intentar hacer un guardado de datos desde lo que es Node hacia Mongo. Investíguenlo, inténtenlo, que luego yo les publico los videos de cómo vamos a hacer ya para nuestro sistema. En resumen, intentar guardar, consultar, actualizar, eliminar datos desde Node hacia Mongo y luego ya en los videos yo les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer directamente en estos sistemas, en este sistema, en este back, para que lo tengan ahí presente. Me pasé el tiempo y quisiera saber si tienen preguntas. Ya hicimos el primero, esto mismo, lo vamos a hacer con los demás, para lo cual voy a copiar todo. Voy a irme a candidatos, voy a pegar esto aquí y acá pues tengo exactamente lo mismo, pero le voy a decir por este lado que quiero importar. Voy a decirle candidatos route y acá voy a llamar a candidatos. Y lo que voy a hacer acá es decirle que esto mismo lo quiero, pero acá lo voy a llamar candidatos. Y aquí le digo candidatos route. Con eso ya tendría creado el siguiente endpoint. Entonces voy a decirle, bueno, quiero el delete. Aprovechemos este delete, duplicar. Y aquí le voy a decir que lo quiero, pero con candidatos. Y acá voy a aprovechar y ese delete voy a enviarle un mensaje. Voy a decirle mensaje, 2 puntos. Muy bien, entonces voy a enviarlo.
Vamos a esperar que recargue. Y miren que hay delete candidato. Entonces, ahí la tarea que tienen ustedes es intentar hacer todos los endpoints para los demás, para las demás rutas. O sea, intenten hacer todos los endpoints con todos los métodos para las demás rutas, como para que la tengan preparada y que intenten hacer lo que es el CRUD, digamos, con Mongo. Investíguenlo. Recomendación, creen un proyecto borrador, o sea, un proyecto de cero para que vuelvan y practiquen cómo se crea el proyecto, cómo se enlaza con Mongo, o sea, todo. En ese proyecto intenten hacer el guardado de datos y ya cuando yo publique los videos, ya harían ese mismo proceso, pero ya con este proyecto y ven, digamos, qué diferencia y qué recomendaciones les puedo dar. Y quedemos así por hoy para yo poder también tener un fin de semana de una persona normal y no un desarrollador. Listo. ¿Preguntas, chicos, chicas, antes de parar la grabación para podérselas subir y para subirle los videos? No, 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 no. Ok, entonces quedemos así por hoy. Voy a detener la grabación. La tendrán en unos 10 minutos en plataforma. Yo les aviso por el grupo de WhatsApp y nos vemos de hoy en 8 días. Y mientras tanto, esta semana van a tener los videos para poder avanzar en el proyecto. Importante hacer ese avance para que no se queden solo viendo videos, sino viendo y haciendo, que esa es la idea pues del curso. ¿Listo? Quedemos así por hoy. Voy a detener aquí entonces la grabación y ya nos vemos la próxima semana. Chaito, chaito, chaito. Listo, chaito. Feliz fin de.